Bueno, y antes del break, como bien dijo Cande, queda una charla que es muy interesante y tiene que ver con una nueva etapa en la vida de la mujer, que es el climaterio. Para ello invitamos a la doctora Verdeja. María del Carmen Verdeja, la recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, ella representa Clínica Colón, así que gracias también Clínica Colón por acompañarnos. Ahí, Hola, doctora. Gracias por estar presente. Gracias por la invitación y bueno, buenas tardes a todas. Seguramente alguna tuvo calor en algún momento de las charlas o no me digan que no se abanicaron, pero la verdad es que hace calor. Hace calor para mí. Hace calor, chicas. Yo estaba preocupada por el clima y digo, me va a llover y al final, mirá qué sol. Hermoso, estuvo hermoso. Seguramente muchas vienen de la playa o de pasear y es válido, no pasa nada. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos concierne a todas las que están presentes, chicas y grandes, porque la que no pasó va a pasar por ahí, ¿sí? Yo lo puse como una nueva etapa, que es el climaterio. Cuando hablamos de climaterio, hablamos de un periodo amplio en nuestra vida. Sepamos que vamos a vivir una tercera parte de nuestra vida y como cada vez vivimos más, por decir así, las mujeres, pues más se amplía esta etapa, ¿no? Hoy en día creo que ya dejó de ser tabú y todas sabemos algo de menopausia y también va cambiando como este sentir de que es una etapa terrible para la mujer. Yo creo que estamos más informadas y también hay mucha influencia social, religiosa, de la familia y de los medios de comunicación, como han mencionado anteriormente, ¿no? Hoy estamos más informadas y esta información puede ser tanto buena como mala, pero nos vamos enfocando por la buena porque cada vez sabemos más. La edad promedio que vamos a vivir la menopausia es los 51 años, pero entonces estarán preguntando, climaterio, menopausia, perimenopausia, ¿a qué nos referimos con esto, no? Cuando hablamos de climaterio es todo este periodo de dejar de tener una vida fértil a pasar a dejar de menstruar, a ya no poder tener hijos. Entonces hablamos como de envejecimiento quizá y ahí es donde nos agarra así como el ataque de decir, no, espérate, porque justamente es una nueva etapa, simplemente es un cambio biológico donde vamos a vivir o no ciertos cambios, los cuales pueden ser a veces intensos, a veces ni nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos menopausia? Todas estas etapas que se las describí así forman parte del climaterio, ¿no? Cuando hablamos de menopausia, aunque no lo crean, es el último sangrado que vamos a tener, es ese día hablamos de menopausia. El año posterior a ese día ya sabemos que estuvimos en menopausia y de ahí en adelante vamos a hablar de posmenopausia. Entonces, seguramente han escuchado últimamente el término de perimenopausia. ¿Sí o no? Es como que ahora es, no, esa es la perimenopausia, porque ya estamos más informadas. ¿Y a qué nos referimos aquí? Justamente el tiempo antes de esta menopausia y ese año posterior nos vamos a referir a la perimenopausia, que puede durar de 7 a 10 años, un montón, ¿no? Sí, pero sepamos que quizá va a pasar desapercibida. Entonces, yo hablo acá en las edades y puse un término, una abreviatura que es IOP, que es insuficiencia ovárica precoz. ¿Eso qué es? Eso es patológico, de eso no vamos a hablar hoy, porque eso es cuando la menopausia, por decir así, este fin del sangrado, sucediera antes de los 40, pero eso no es menopausia, ¿saben? Entonces, menopausia puede ser una menopausia temprana entre los 40 a los 45. Después, la edad normal de los 45 a los 55 años. Entonces, la posmenopausia también puede durar muchos años desde ese último día de menopausia. Más 40. Y acá lo puse así porque hoy en día el rol de la mujer es distinto a la mujer de 30 años atrás, ¿no? La mujer que tiene hoy 40, la que tiene 50, la que tiene 60 y 70 y más, no es la misma mujer de antes. Hoy en día jugamos un rol distinto socialmente. Entonces, una mujer, imagínense que va a entrar en menopausia a los 44 años, les parece joven todavía, ¿no? Pero todas son jóvenes.
pero trasladen a esta mujer 7 años atrás, súper joven, 30 y pico, entonces dicen, ¿pero cómo? Bueno, sí, puede pasar que ahí empecemos con algún síntoma. Y entonces se vienen todas estas interrogantes como de la aceptación, ¿no? Porque lo relacionamos a, ya no voy a ser madre, me identifican socialmente quizá con que ya está, ¿no? Ya pasó todo. No, entonces ahí es donde empezamos a decir como a esta edad no puede ser, seguramente es otra cosa. Y tal vez no consultan. Después, el miedo de relacionar siempre al embarazo, de si no estás menstruando más, bueno, quizás es porque estoy embarazada, menopausia, no puede ser, ¿no? Y el tema del peso, nuestro cuerpo empieza a cambiar, pero solamente son cambios, no vamos a echarle la culpa todo a este periodo. Son cambios de nuestro mismo metabolismo en esta edad, ¿sí? Y ahí se viene algo interesante, que es el duelo. Esto lo vamos a vivir cada mujer de acuerdo a nuestra vida, a cómo hemos estado percibiendo toda esta etapa, ¿no? Y entonces el climaterio aquí tiene distintas perspectivas que se van a vivir de acuerdo a la vida de cada mujer. Acá entra lo médico, entra lo psicológico y bueno, entonces como les decía, ¿no? El rol social es importante porque hoy en día una mujer de 40 a 50 quizás es una mujer que está posponiendo su maternidad porque hoy en día hay las posibilidades. Así que esto es para cada una lo va a transitar de la mejor manera y con las herramientas que va teniendo y las que nosotros también les vamos proporcionando. Entonces, ¿qué nos empieza a pasar? El primer síntoma, el primer signo que nos acerca a la consulta es la alteración en el sangrado, en el ciclo menstrual. ¿Pero por qué? Porque siempre lo vamos a relacionar con, no estaré embarazada, a pesar de que estén quizá con un anticonceptivo. Se asustan y se alarman porque el primer pensamiento es, estoy embarazada, no, menopausia, no puede ser, si tengo 40, 38. Pero bueno, es lo más frecuente y es como se empieza a manifestar, ¿sí? Después se viene el del sofoco, que a mí se me olvidó un abanico, pero porque deberían haber puesto la sillita. Esa hubiera sido una buena idea, ¿no, Cande? Los abanicos para ventilar un poco. Los sofocos es una sensación de calor que empieza en el pecho y se va extendiendo hacia la cabeza. Porque dentro de todo este tema, ¿por qué nos empieza a pasar esto? Porque la menopausia, el climaterio, es la declinación hormonal, ¿sí? Por eso mencionaba que es el cambio de la fertilidad a una mujer que ya no va a ser fértil porque hay una declinación hormonal, nuestros ovarios dejan de producir hormonas, principalmente, y el que nos va a provocar su falta es el estrógeno, ¿sí? Todos estos síntomas que les presento acá, quizá alguna lo vivió o no. Yo creo que alguna hemos pasado por algún síntoma o signo de estos. Después empezamos con trastornos, bueno, los sofocos por último, para identificarlos, pasan por segundos, pueden durar minutos incluso, o en la noche el clásico es, es que me desperté, destapan al marido, el marido tiene que acompañar un poco en esto, por eso está bueno que haya hombres acá, y te dan ganas de meterte a la heladera, ¿no? Porque no pasa, y hace frío y está helado la habitación, pero el calor no pasa. Entonces, se suma quizá los estados de ánimo cambiantes, esta labilidad emocional, que si estamos eufóricas de pronto nos deprimimos y de pronto estamos bien o mal, eso también forma parte de. Después tenemos lo que hablaba, el aumento de peso, pero ojo, no hay que echarle la culpa al aumento de peso a la menopausia, al climaterio. Hay que tratar de comprender, hay cosas importantes. La genética juega un rol fundamental y eso tenemos que ser conscientes que no lo podemos evitar. Y lo otro característico es la pancita. Acá el tejido adiposo empieza a cambiar la distribución y se nos empieza a acumular en el abdomen. Entonces, hasta la que es muy delgada, la que no todas notamos esa pancita que como que no estaba, pero no esta pancita, ¿no? Y después, esto también es algo que nos hace preocupar, el tema de los olvidos, de estar hablando con la amiga y decir y de pronto como que no te acuerdas lo que ibas a decir. Eso es bastante frecuente. Podemos tener palpitaciones,
después también se suma, la atrofia urogenital se va a manifestar como una sequedad vaginal, ¿sí? De esto poco se habla todavía y muchas mujeres en la consulta les cuesta referirlo, capaz no se animan, así como hablar de la disminución del deseo o como antes se le decía la libido, ¿no? Hoy en día nos referimos como el deseo. Entonces, si se fijan, va acompañado una cosa de la otra, ¿no? Y esto no quiere decir que vamos a sufrir todos estos síntomas, todos, todas y de la misma forma. Quizá, como les decía, pasa desapercibido. Por eso tenemos que verlo también como un periodo natural y biológico y no pensar que todo esto lo vamos a vivir. Entonces, nos tienen que consultar, ¿no? Pero como decía el doctor Medina, los controles anuales nos van a servir para prevenir principalmente los cánceres. Pero acá les quiero contar algo importante. No sé si saben, pero la primera causa de muerte de la mujer a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? No es el cáncer de mama es en segundo lugar. Entonces es sorprendente porque para los efectos cardiovasculares tenemos muchos factores de riesgo y nuestra mala noticia, pero no tan mala porque podemos hacer mucho, es que como mujer es un riesgo la edad, el climaterio y los síntomas. Por eso tenemos que consultar. Entonces, nosotros tenemos que detectar factores de riesgo que estén aunados a esta edad en la mujer, en nuestra paciente, como el tabaquismo, el alcoholismo, si son hipertensas, si son diabéticas, si tienen un índice de masa corporal elevado, la obesidad, factores en los que podemos trabajar y que nos podemos aunar con otros especialistas para que no pasen desapercibidos, para que no se sigan sumando como factores de riesgo en cuanto a nuestro futuro, ¿no? Porque queremos un futuro donde nosotras vamos a estar todavía jóvenes y vitales cuando hablamos de una posmenopausia. Entonces, tenemos que la salud ósea, seguramente también han escuchado hablar de la densitometría, de que el hueso, la osteoporosis, y yo les voy a decir una palabra que seguramente si no la escucharon, la van a empezar a escuchar, que ahora no solo nos preocupamos por el hueso en ese futuro de nuestras mujeres, sino nos preocupamos por el músculo y hablamos de sarcopenia, que es un término que últimamente se escucha más. ¿Y qué es la sarcopenia? Es la pérdida de tejido muscular. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el músculo y el hueso tienen un vínculo biomecánico y bioquímico. No les voy a entrar en detalles, pero significa que el movimiento del músculo va a ejercer un movimiento y un efecto al hueso que lo hace que esté en continua remodelación. Entonces, por eso es importante, que ahora lo vamos a ver más adelantito, con el ejercicio y por qué hacerlo, ¿no? El control en un laboratorio, nosotros evaluamos muchas cosas, como ahí por mencionar la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque puede darnos síntomas parecidos a todo esto que estamos viviendo. Ahí empezamos a ver las vitaminas, la vitamina D, el magnesio famoso, que ahora todas también está como en boga. Y bueno, todo lo que requiere un control ginecológico, ¿no? La mamografía, la ecografía, muchas veces que se pide mamaria, y después la densitometría cuando sea necesaria, ¿sí? Entonces, hablamos de la salud sexual urogenital, de la salud psicológica. Es una etapa donde la mujer, en el rol que cumple hoy en día, a veces le toca, que esto es muy frecuente, por ejemplo, cuidar a sus padres que están enfermos, ¿no? O hacerse cargo de su familia. Así que entran factores externos a solamente la etapa que vivamos. Y después, lo dejé al último, pero no por último, menos importante, la anticoncepción. Porque en esta etapa es como, soy joven, estoy ahí como, ya, no creo que quede embarazada. Y ojo, aquí se puede presentar un embarazo de alto riesgo, un embarazo no deseado y con complicaciones. Así que por eso es muy importante que analicemos cada paciente, así como somos de distintas, va a ser distinto todo. Y entonces el tratamiento, que aquí es un temazo porque siempre es el miedo a lo hormonal, ¿no? Pero generalmente puede ser por desconocimiento. Yo quiero que no le tengamos miedo a lo hormonal. ¿Por qué? En los tratamientos hormonales tenemos una amplia variedad, ya sea de
pastillas, de forma de administrar, de combinaciones hormonales, de todo para elegir. Y nosotros sabemos que hay contraindicaciones absolutas, relativas, y así como existen las contraindicaciones, existen las indicaciones. Entonces, yo voy a saber para qué paciente está indicado o puedo darle tal tratamiento, ¿no? Y es mi deber y mi deber orientarla y explicarle esto. No tengas miedo al hormonal, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de tumores hormonodependientes, lo menciono justamente porque, bueno, estamos hablando también del cáncer de mama en estas jornadas, ¿no? Ahí está contraindicado absolutamente. Tratamiento no hormonal. Cuando esas pacientes, esto es para que vean todas las variedades que hay y las formas de ayudar, ¿no? Cuando hay contraindicación, ahí tenemos otras herramientas. Tenemos tratamientos no hormonales, tratamientos naturales e inclusive, después les hablo más adelante, otros tratamientos regenerativos. En lo no hormonal nos vamos a auxiliar de ansiolíticos y antidepresivos a dosis bajitas, ¿sí? Y esto hay medicamentos que podemos usar en pacientes que tienen contraindicado lo hormonal, en esas pacientes con cánceres hormonodependientes. Y lo natural, aquí también es importante decir que lo natural, no por ser natural es inocuo, porque generalmente relacionamos como, es natural, no pasa nada. Y sí pasa. ¿Por qué? Porque son derivados, por ejemplo, los famosos fitoestrógenos, que son isoflavonas. ¿Las conocen? ¿Alguna escuchó? Bueno, han escuchado y seguramente alguna amiga la toma. Bueno, son derivados de la soja y estos son naturales, sí, pero tienen un efecto parecido a los estrógenos. Entonces, en pacientes que está contraindicado lo hormonal, estaría mal, ¿no?, que consuman esto que es tan natural. Y después, si hablamos de más cosas naturales, seguro ustedes tienen algún remedio para decirme, flores de Bach, le ponen al mate, que la amiga les pasó el té de ginseng. Bueno, todo eso no hay evidencia de que sumen, o sea, de que sean efectivos para los síntomas. Quizá tienen un efecto placebo, ¿no?, que lo toman y como que sí, me hace bien, pero ojo, porque en casos de cosas naturales se han visto o están reportados casos de que ha habido efectos hepatotóxicos. Así que siempre pregúntenle a su médico si lo que están tomando lo pueden continuar tomando y no les va a generar algún daño importante. Tratamiento local. Aquí volvemos otra vez al tema urogenital, ¿sí? Esa sequedad vaginal que tanto caracteriza a las pacientes, ¿sí?, que lo refieren en algún momento en la consulta. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? No solamente va a afectar cuando se tienen relaciones o no, es una sensación que pueden tener y que les va a ir generando esta atrofia del epitelio de la vagina porque se vuelve más finito, entonces se lastima más fácil y genera sequedad, genera dispareunia, genera dolor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos tratamiento de primera línea también, que esto no se informa mucho y que son los geles lubricantes. Siempre cuidado cuál compran, cuál utilizan. Tenemos que hidratar la vulva y la vagina, ¿sí? Siempre lubricar e hidratar. Esto es preventivo, es de primera línea. No significa que no vamos a llegar a tener atrofia, pero cuando la atrofia es leve nos van a ayudar un montón. Así que pregunten para que los empiecen a usar. Y después tenemos lo hormonal también, que también nos va a ayudar ya cuando se instala la atrofia. Y bueno, un sinfín, no me quiero extender mucho, no sé, un sinfín de suplementos, que también ahora está el tema del magnesio, la vitamina D. Es buenísimo, todo nos sirve, pero siempre con un control médico para saber si realmente requieren suplementar cualquiera de estos complementos, ¿sí? Porque ahí volvemos a lo mismo. Quizá un exceso puede traer otras secuelas y no lo sabemos creyendo que, bueno, seguro esto como hace bien, ¿qué me va a hacer? No me va a hacer mal, me hace bien. ¿Tienes una pregunta? A ver. Esperamos un minutito. Miren, cuando hablamos de paciente, ahí le acercan.
Perdón, mi consulta es si ese déficit de vitamina D o de magnesio lo vamos a encontrar en un laboratorio que se pide normal o no está dentro del chequeo de todos los años. Cuando uno está evaluando a una mujer en este periodo, lo ideal y lo correcto es pedir un perfil con este tipo de vitaminas, ¿no? Hormonas, como la vitamina D, que es una hormona. El magnesio, el fósforo y el calcio se suelen pedir. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el metabolismo del calcio con el fósforo, por ejemplo, en su actividad hacia el hueso, ¿sí? Entonces, uno generalmente pide una rutina estipulada en las pacientes de acuerdo a la edad. Exacto, no hace falta. Por eso es importante el control. Muy buena pregunta, porque es a lo que quiero llegar, ¿no? A veces dicen, estoy tomando magnesio porque como hago ejercicio seguro lo necesito. Tuve un calambre, magnesio. Y no, quizá está teniendo calambre porque tiene una patología de la glándula tiroides, ¿no? Porque tiene otro déficit. Entonces es muy importante siempre con un control médico. Bueno, los tratamientos alternativos, acá hay de todo, porque todo nos puede servir, por ejemplo, para controlar el sofocón, el calor, esa desesperación de decir, me muero de calor y qué desesperación. Y bueno, acá que nos va a ayudar la meditación, ¿sí? Entonces, ¿a qué? ¿Por qué? Pues para controlar la respiración, porque aunque no lo crean, para el sofoco también hay factores que nos van a predisponer a sufrirlo, o sea, nosotros tenemos que saber que si estamos en un lugar como hoy, que hace un calorón, y bueno, me va a provocar, me va a desencadenar quizá un sofoco. O por ejemplo, estamos en una reunión con mucho estrés también, o no sé, estamos en la playa y está al sol, bueno, te lo puede desencadenar. Entonces hay muchos factores que si nosotras ya estamos informadas, no, acá me voy acercando a la ventanita para que no me agarre, porque muchas veces acaba lo social, ¿no? Nos avergüenza, o es como si están todas jovencitas y de pronto me agarra, que me pongo roja, es como, no quiero que vean, que me identifiquen como grande, ¿sí? Ese es un tema social que hay que cambiar. Entonces, bueno, les decía, la meditación nos va a servir para esto, yoga, mindfulness, que ahora también está muy en boga todas estas cosas, ¿no? Por la información. Los tratamientos regenerativos, bueno, esto son buenos aliados y también están como de moda, y aquí depende mucho la accesibilidad de las pacientes, ¿no? No es tampoco como para decir, ay, me voy y me pongo plasma, láser, pero funcionan y son muy buenos aliados para lo urogenital. Así que quien pueda, adelante. Ayudan muchísimo. Y bueno, acá viene lo más importante, yo creo que habría que dar otra charla para hablar de esto y los beneficios que va a tener para todo lo que hemos hablado esta tarde y lo que se va a seguir hablando, que es fomentar una vida saludable. Aquí están todos los beneficios en cuanto al climaterio que nos va a mejorar, ¿no? Bueno, nos va a ayudar, ¿por qué? Porque el ejercicio, ustedes van a ir leyendo cada punto, y para no extenderme mucho más, los beneficios del ejercicio siempre va a ser que van a liberar hormonas que nos van a hacer feliz, ¿no? Que nos van a tener en un estado de bienestar, y al mismo tiempo que van a paliar todos estos efectos de los que venimos hablando, que nos va a provocar la falta de estrógeno en el climaterio, de estrógeno y de otras hormonas. Entonces, no vamos a disminuir los sofocos, y todo esto está comprobado, no es que es como, sí, si haces ejercicio vas a estar bien, no, está comprobado que ayuda a los sofocos, a mejorar la calidad del sueño, porque nosotros liberamos endorfina, serotonina, melatonina, que nos ayudan a un buen descanso y por ende a un buen estado en general, ¿no? Inclusive en la misma sexualidad y bienestar físico. Y por último, los ejercicios recomendados son de fuerza, de resistencia y aeróbico. Ya sé que es un montón, porque por ahí amigas se voltearon a ver como diciendo, y bueno, no tengo tiempo, no puedo, pero si no están haciendo nada, empiecen a hacer lo que puedan. Lo que sí es importante es que haya fuerza y resistencia, el resto cuando puedan, pero para que lo sepan. Y me despido con esto, porque bueno, creo que me extendí un poco. Piensen en esto cuando vean un plato, o sea, no se enfoquen en el tema del cuerpo y de la estética, sino piensen en, esto no es que me engorda, voy a optar por esto que me hace mejor. Así que bueno, eso es todo. Espero que hayan... Un fuerte aplauso. Gracias, doctora Verdeja. ¿Alguna pregunta más?
¿Estamos bien? ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Que sabemos que sos muy activa en redes sociales. Sí, sí. Me parece que haces videos, carrusel, todo, ¿no? Sí, me gusta mantenerlas informadas, así que bueno, cuando puedo trato de compartir algo. A mí me encuentran como ginecóloga Mar del Plata y bueno, estoy en la clínica Colón, ahí con el doctor Medina, trabajamos todos en equipo esperándolas para cuando necesiten. Gracias. ¿Alguna preguntita tenemos más, doctora, de acá? ¿Por acá? Ahí ya te lo alcanzamos. Bien. Ya la estaba siguiendo la doctora, ¿eh? Doctora Mari Carmen Verdeja. Aparte era como hermoso todo lo que contó, súper interesante. Y era como estar escuchando a Verónica Castro que nos contaba todo sobre climaterio, ¿o no? Me encantó, me encantó. Buenas tardes. Buenas Quería tardes. preguntarles sobre el insomnio y qué sucede con el tema del sueño. Si es cierto que en este periodo, en la posmenopausia, se nota más la falta de, la dificultad de dormir y descansar. No escuché la última parte. Si es cierto que durante esta etapa, en la posmenopausia específicamente, la falta de sueño, el insomnio, la dificultad en conciliar el sueño, tiene que ver con este periodo. Sí, tiene que ver, y lo que tienen que saber también es que así como hay tantos síntomas en cada mujer es distinto, ¿no? Pero el tema del insomnio también está relacionado a otras patologías. Por eso es importante, como si hay un síntoma que predomina, estudiarlo bien para descartar cualquier otro factor de riesgo. A veces, les doy como un ejemplo muy básico, a veces tomamos café cerca de ir a dormir, ¿no? O, por ejemplo, tenemos hábitos de estilo de vida que nos mantienen muy activos y seguimos con esa actividad, entonces entramos en un ritmo circadiano distinto y no dormimos bien, no descansamos bien. Después de la menopausia, en el periodo de posmenopausia, que es alrededor de 10 años, después de la menopausia, podemos seguir teniendo síntomas e incluso se pueden intensificar, pero no es para todas. En realidad, la cantidad de mujeres que tienen síntomas severos es la minoría, o sea, es rara la mujer que tiene algún síntoma de estos y que lo padece de forma severa. Así que busca alguna terapia así alternativa como de meditación, yoga, que eso ayuda un montón, porque ahí la melatonina es la que va a hacer su trabajo. Muchas gracias, doctora María del Carmen Verdejo. Un placer escucharla.